Bien, en esta ocasión vamos a estudiar el trauma pediátrico, continuando con la reanimación vital avanzada en el paciente politraumatizado. Entonces vamos a ver el trauma en edad pediátrica. Sabemos que es la causa más frecuente de muerte en pacientes pediátricos. Se dice que de 1 a 40 años, también incluye a los pacientes adultos. También es la principal causa de discapacidad en la niñez. Se dice que llega a sobrepasar todas las enfermedades graves en niños y adolescentes. Ahora, dentro de los mecanismos que pueden causar la muerte en edad pediátrica, así como también de discapacidad, tenemos sobre todo lo que son los accidentes vehiculares, ya sea que el niño vaya como pasajero, o bien sea atropellado como peatón, o bien en las bicicletas. También tenemos como causa, ¿sí?, de muerte, dentro de la cinemática del trauma, sería los ahogamientos. Tenemos el ahogamiento, así como también que sea comprometido en un incendio, y también las caídas, aunque es menos frecuente como causa de muerte las caídas. También tenemos lo que serían los homicidios. Desafortunadamente se llega a ver, sobre todo en niños menores de 1 año, por maltrato infantil, y ya mayores de 1 año, heridas por proyectil de arma de fuego como causa de muerte hasta los adolescentes. Hay que recordar que generalmente las lesiones en los niños son lesiones que abarcan varios órganos, ¿sí? Entonces van a ser multisistémicas. ¿Sí? Y que pueden desarrollar fácilmente un deterioro estos niños, aunque sabemos que su respuesta fisiológica es vigorosa, pero y una mente que se sobrepasa respuesta fisiológica, se presenta un deterioro rápido. Vamos a ver que una de las causas por las cuales hay un fracaso en la reanimación de estos niños, es no dar un soporte adecuado a la vía aérea. Entonces, un compromiso de la vía aérea puede ser una causa frecuente de reanimación en estos niños, así como también no dar un soporte ventilatorio, el soporte ventilatorio. O bien no tratar una hemorragias intraabdominales, que puede ser que no se detecten en estos niños, así que también lesiones intracraneales. Estas son las principales causas de un fracaso en la reanimación de estos niños: una mala preparación de la vía aérea, un mal soporte ventilatorio, la detección de lesiones intraabdominales, así como también de lesiones intracraneales. En relación a las prioridades de reanimación en estos pacientes, son los mismos que las del paciente adulto, que es la vía aérea con inmovilización de la columna vertebral, una adecuada ventilación, una adecuada oxigenación, así como también sería una circulación, un deterioro neurológico, así como también, sí, exposición al ambiente, ¿verdad? Entonces serían las mismas prioridades: vía ABC de la vía aérea, ventilación, circulación, detectar un deterioro neurológico y una exposición rápida, evitando la hipotermia. Vamos a observar que las causas más graves, ¿sí?, de traumas cerrados, se compromete el cerebro. Entonces, en trauma cerrado, muchas veces presenta un traumatismo cráneoencefálico el niño, que también tenemos la presencia de la apnea, y la apnea una mala ventilación. Y esta mala ventilación va a llevar al niño a una hipoxia.
Observamos que estas alteraciones de apnea con una mala ventilación e hipoxia ocurre 5 veces mayor en los niños que la hipovolemia con hipotensión. Entonces, ya veremos que es la principal causa de paro cardiorrespiratorio en los niños, es esta mala ventilación con la hipoxia. Si hablamos de algunas características anatómicas de los niños, tenemos que, si consideramos su masa corporal, tiene una masa corporal pequeña, y entonces al tener una masa corporal pequeña, ¿sí? Se transmite una energía en una pequeña superficie corporal. Entonces, si la energía es mayor, ¿sí? En una pequeña superficie corporal. Esta alta energía concentrada, ¿sí? Aparte de que son niños que tienen menor cantidad de grasa, menor cantidad de tejido conectivo, y aparte sus órganos están muy próximos, lo que va a provocar son lesiones múltiples. Entonces, son algunos de los aspectos que pueden provocar, ¿sí? Lesiones multisistémicas en estos niños. Por otro lado, tenemos también, sobre todo en los lactantes, tenemos una cabeza proporcionalmente más grande, lo que esto favorece el traumatismo cráneoencefálico cerrado en la edad pediátrica. Tenemos que esta relación de la superficie corporal y el volumen corporal, que ya ven que tiene su punto máximo al nacimiento, va a favorecer la pérdida de energía térmica, y esto va a provocar una disminución de la temperatura por esta proporción de superficie corporal y el volumen corporal. Y entonces los niños es más frecuentemente que desarrollen una hipotermia, sobre todo en los lactantes. Además de que lo que comentábamos, al tener menor cantidad de grasa y una piel delgada. Entonces, hay que considerar que en esos niños es muy importante evitar la hipotermia. Si hablamos de otras características anatómicas, tendríamos su esqueleto. Entonces vamos a tener que el esqueleto de los niños está incompletamente calcificado, lo que lo hace que sea flexible y por lo tanto mayor resistencia a las fracturas, entonces menor cantidad de fracturas debido a estas características de su esqueleto. Por eso no es raro que tengamos niños que tengan contusiones pulmonares, que lleven que se ve como un cielo nublado en los campos pulmonares, contusiones pulmonares en ausencia de fracturas costales, contrario a lo que sucede en los pacientes adultos, ¿verdad? Si hay fracturas costales, nos habla que el trauma fue de una alta energía. Quiere decir que fue un trauma muy, muy intenso para que se presenten las fracturas costales. Otro factor importante en el trauma pediátrico sería el estado psicológico de los niños. Como sabemos, los niños pues tienen una inestabilidad emocional, una capacidad limitada para interactuar con personas desconocidas para él, y esto complica la obtención de la historia clínica, así como también de la exploración física. Entonces complica la obtención de la historia clínica, incluyendo la exploración física. Por eso es importante tranquilizar al niño, hablarle con voz baja y, si es pertinente, tener la presencia de los padres si se encuentra indicado, si no hay alguna contraindicación para que estén presentes los padres durante la reanimación. Entonces ahí vamos viendo cómo tiene una gran trascendencia el trauma pediátrico, ¿sí? Sabiendo que es la causa más frecuente de muerte, el trauma, que es la principal causa de discapacidad en la niñez,
y que la cinemática del trauma generalmente son accidentes vehiculares. Y hay que tener presente que estos niños, más frecuentemente su deterioro neurológico es debido a una mala ventilación, llevando a una hipoxia, siendo que 5 veces más frecuente que la hipovolemia con la hipotensión, ¿verdad? Y algunas características anatómicas que veíamos, sí, una masa corporal pequeñita, ¿verdad? Con órganos muy próximos, disminución de la grasa, y esto va a llevar a lesiones multisistémicas en estos niños, y una cabeza preponderantemente muy grande que favorece el traumatismo craneoencefálico cerrado, así como también la proporción de masa corporal con superficie corporal favorece la presencia de la hipotermia en los niños, y las características de ese esqueleto flexible que lo hace más resistente a las fracturas, y también considera su estado psicológico que hace un poquito más compleja la exploración de estos niños. Ahora, si seguimos comentando el trauma pediátrico, vamos a observar que sus efectos a largo plazo pueden ser muy deleterios en los niños, efectos a largo plazo. Entonces, podemos ver que su crecimiento y desarrollo posterior al trauma se ha observado que hasta un 60% tiene trauma multisistémico que van a provocar alteraciones residuales, tanto psíquicas como físicas. Entonces, hasta un 60% con trauma grave tiene lesiones multisistémicas. Y esto puede provocar, sí, a la larga, hasta en el 50% de los casos, puede provocar discapacidades psíquicas y o físicas. Esto también repercute en la familia, tanto en los hermanos como en los padres, alteraciones en los centros de crecimiento debido a que todavía tienen los discos de fisiarios de crecimiento con anormalidades óseas. Y si son niños que son sometidos, por ejemplo, a esplenectomía por un trauma abdominal cerrado que no pudo compensarse el sangrado, entonces puede llevarlos a favorecer la sepsis. Así como también la radiación ionizante, el realizar tomografías que favorece el desarrollo posterior de tumores malignos. A pesar de todas estas circunstancias, la calidad de vida a largo plazo puede ser positiva. Recordemos que en los centros de urgencias de estos pacientes debe tener un equipamiento adecuado. Entonces es importante que si estamos en un servicio de urgencias y vamos a estar recibiendo pacientes pediátricos, es muy importante tener un equipamiento adecuado, y de esa forma tener un éxito en la evaluación y en la reanimación del paciente, ¿sí? Entonces, para tener una reanimación exitosa. Ya ven que existen cintas de reanimación que son basadas en el tamaño, la talla del niño, ¿verdad? Como sería ya ven que existen la cinta de emergencia pediátrica de Broselo, cinta de emergencia pediátrica de Broselo, que es ideal para poder determinar el peso del niño, así como también para de esa forma medir los volúmenes de líquidos y de elementos de sangre que se van a administrar, y también para determinar las dosis de los medicamentos, y también nos ayuda para determinar el tamaño del equipo de sondas, de catéteres para canalizar a los niños. Entonces, es importante, estas cintas no son
costosas, sí tenerlas ahí a la mano para la reanimación adecuada, exitosa de estos niños. Si vamos hablando de algunas características especiales de los niños, tenemos las características de su vía aérea. No es difícil encontrar, no es poco frecuente que exista una incapacidad para mantener la vía aérea de estos niños, ¿verdad? Y con una mala oxigenación, una hipoxia. Y recordemos que esta mala oxigenación con una mala hipo, inadecuada ventilación, sabemos que es la causa causa más común de paro cardíaco en niños. Entonces, la causa más común de paro cardíaco en niños es esta hipoventilación con una hipoxia, ¿sí? Recordemos que dentro de la anatomía de estos niños existe una desproporción de cráneo y parte media de la cara, lo que provoca que tengan un occipucio muy prominente. Y ya ven que para que el bebé tenga una adecuada alineación de su columna vertebral cervical y evitar una flexión del cuello debido a un occipucio prominente, hay que colocar una colchoneta en todo el torso de más o menos 2,5 centímetros, que es la ya denominada posición de olfateo, para alinear su columna vertebral cervical y evitar una flexión de esta columna. Dentro de las características de la vía aérea, tenemos que los tejidos blandos de la vía de la cavidad oral, como la lengua y también las tonsilas o las amígdalas, son prominentes, relativamente prominentes en comparación con la pequeña cavidad oral de estos niños. También esto dificulta la visualización de la laringe, se dificulta la visualización de la laringe, que ya ven que la laringe de los bebés tiene forma de embudo, se encuentra muy anterior y superior, y esto favorece la acumulación de secreciones, y también las cuerdas vocales se encuentran muy anteriores y cefálicas, se encuentran oblicuas, lo que también impide una buena visualización durante la intubación orotraqueal. Hay que tener presente dentro de la anatomía de las vías aéreas de los niños es que su tráquea es muy pequeña. En el recién nacido mide 5 centímetros y más o menos al año y medio, a los 18 meses, mide 7 centímetros. Esto hace que tenda uno como médico a introducir demasiado la sonda e intubar solamente el bronquio principal derecho. Y se dice que más o menos para calcular la profundidad de la sonda, se dice el tamaño del tubo. Por ejemplo, si utilizo un tubo de un calibre número 4, lo multiplico por 3 y nos da más o menos la distancia de profundidad de las encías de la longitud del tubo traqueal. En este caso serían de 12 centímetros. También al visualizar las cuerdas vocales, se introduce no más de 2, 3 centímetros por abajo de las cuerdas vocales el tubo orotraqueal. Entonces, si es un niño que tiene una respiración espontánea, pero su vía aérea está parcialmente obstruida, hay que optimizar esta vía aérea. Por un lado, lo que comentábamos en la posición de olfateo del niño para alinear su columna cervical, poniendo paralelo el plano de la cara con la camilla, con restricción de la columna vertebral. Recuerden que siempre cuando estamos valorando la vía aérea de los pacientes, siempre debe haber una restricción de la columna cervical con un collarín.
Existen maniobras básicas para permeabilizar la vía aérea, como sería la tracción de la mandíbula para dirigir la lengua hacia adelante y deje de obstruir la hipofaringe. Es importante la aspiración de secreciones, ¿verdad? Así como la eliminación de detritos para permeabilizar la vía aérea, ahí en la boca y en la orofaringe. Recuerden que es importante administrar oxígeno suplementario a más de 10 litros por minuto, ¿sí? Y recordemos que si el paciente está inconsciente, es indicación de una vía aérea definitiva, es decir, un tubo en la tráquea, ¿sí? Fijo y conectado a un sistema de ventilación, ¿sí? Recuerden que antes siempre debe ser preoxigenado el paciente con mascarilla, ¿sí? Y bolsa. Por otro lado, se pueden considerar algunos dispositivos básicos para paralizar la vía aérea. Y estos dispositivos básicos tenemos la cánula orofaringea, la famosa Guedel, que está indicada en pacientes inconscientes. Si el paciente todavía tiene reflejo nauseoso, está contraindicado y puede provocar vómito. Recuerden que para la colocación de esta cánula orofaringea en niños no debe rotarse 180 grados hacia arriba, sino hay que meter un lenguas, abatir la lengua y meterlo directamente esta cánula, ¿sí? Orofaringea para permeabilizar su vía aérea. Recordemos que de las indicaciones de la intubación orotraqueal, pues tenemos pacientes que tienen una lesión severa con traumatismo cráneo encefálico, ¿verdad? Y que estos pacientes tienen disminución de su sensorio, por lo que no pueden mantener permeable una vía aérea por sí solos, o también problemas de signos ventilatorios, en donde efectivamente está signos de falla ventilatoria, ¿verdad? Pueden provocar una obstrucción pueden provocar una hipoxia, y ya decíamos que era la principal causa de paro cardiorrespiratorio en estos niños, así como también en pacientes que tienen una hipovolemia importante con disminución de su estado de conciencia, ¿sí? O que requieren cirugía, pues va a ser necesario la intubación orotraqueal, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo cómo es muy importante en nuestros servicios de urgencias tener un equipamiento adecuado, ¿sí? Es ideal tener estas cintas de reanimación pediátrica de Broselo que nos determinan el peso y de esa forma los volúmenes de líquidos, dosis de medicamentos, así como también el tamaño del equipo. Tener presente las características de la vía aérea de los niños, ¿sí? Y que la hipooxigenación con la hipoventilación es la principal causa de paro cardíaco en estos niños. Y que algunas características de su anatomía es occipucio muy prominente, lo que hay que poner un colchoneta de 2,5 centímetros, y tener presente que tienen una lengua y amígdalas muy voluminosas en relación con su pequeña cavidad oral, lo que hace más difícil la visualización de la laringe, que es el embudo con cuerdas vocales antencefálicas. Hay que aspirar a estos niños, eliminar detritos para permear su vía aérea y tener presente la longitud de la tráquea. En el recién nacido, 5 centímetros, y a los año y medio, 7 centímetros. Es muy importante durante el manejo de la vía aérea la restricción de la columna vertebral, mantener la posición de olfateo, ¿sí? Así como también muy importante el oxígeno suplementario y el uso de maniobras básicas para pensar la vía aérea, tracción de la mandíbula, y de dispositivos básicos como es la cánula orofaringe, solamente indicada en pacientes inconscientes.
Ahora, si seguimos estudiando este trauma en edad pediátrica, consideremos que en la intubación orotraqueal, generalmente las ondas que se utilizan no tienen manguito, no tienen globito. Se puede usar este globito, sí, ya hay cánulas especiales que tienen una presión, este globito, de menos de 30 milímetros de mercurio y se puede usar en pacientes ya preescolares. Entonces ha ido mejorando afortunadamente los dispositivos para la intubación orotraqueal. Recordemos que el sello lo va a dar totalmente el anillo del cricoides, da un sello natural para poder ventilar a estos niños. Recuerden que para tomar en cuenta la medida del tubo traqueal, se considera más o menos la punta del dedo meñique de los bebés o también el tamaño de sus narinas. Es lo que más nos ayuda para poder calcular el calibre del tubo traqueal. Recuerden que siempre primero hay que preoxigenar a nuestros niños, ¿sí? Con la bolsa, ¿sí? Pediátrica especial para evitar un barotrauma, un hemotórax a tensión. Entonces usar el equipamiento adecuado y puede usarse, ¿sí? La intubación asistida con medicamentos, que es lo que le llaman la secuencia rápida, o intubación asistida por medicamentos. Y entonces recordemos que en niños menores de 1 año, como tienen reflejo vagal, hay que darles sulfato de atropina. Entonces en los niños menores de 1 año, ya que más o menos la dosis de 0,1 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso de sulfato de atropina. También hay que sedar a estos niños. Estamos hablando de una intubación de secuencia rápida. El más utilizado es el midazolam, más o menos a una dosis de 0,1 miligramos por kilogramo de peso. También podemos usar el etomidato, ¿verdad? También a una dosis de 0,3 miligramos sobre kilogramo de peso. También hay que la relajación. De la relajación, pues el más utilizado es la succinil colina, ¿verdad? Se dice que en niños de menos de 10 kilogramos se puede calcular a 2 miligramos sobre kilogramo de peso y en niños mayores de 10 kilogramos ya se reduce la dosis a 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿verdad? Entonces, más o menos. El otro es el becuronio, más o menos a 0,1 miligramos sobre kilogramo de peso, y el rocuronio a 0,6 miligramos por kilogramo de peso. Recordemos que una vez que pasa la hendidura de la glotis, el tubo no se introduce más de 2 a 3 centímetros por debajo de las cuerdas vocales, e inmediatamente después de intubar al paciente, la primera maniobra que hay que hacer es auscultar los campos pulmonares para estar seguro que no hayamos realizado la intubación solamente del bronquio principal derecho. Tenemos otros dispositivos, aparte de auscultar, para saber que hubo una intubación adecuada. Sería, pues, tenemos lo que serían la capnografía, el capnógrafo, y aunque también se encuentra de dispositivos colorímetros que van detectando el CO2 exhalado del tubo endotraqueal, y también tenemos la radiografía de tórax. Todos son procedimientos para saber que efectivamente esté bien intubado el niño. Recuerden que puede haber un deterioro del paciente intubado. Entonces, si existe un deterioro del paciente que ya está intubado y generalmente lo detectamos por una disminución de la saturación de oxígeno, ya ven que existe la neumotenia de Done, ¿verdad? Entonces,
La D sería de desalojo, es decir, que se desplazó nuestro tubo traqueal. La O sería de obstrucción por secreciones. La N, recordemos que los niños, sí, es más fácil que que desarrollen un neumotórax a tensión. Y entonces, al estar ventilando a este niño, puede provocarse un neumotórax a tensión o bien una falla del equipo de ventilación, ¿verdad? Que es el que puede provocar este deterioro de estos niños intubados. Entonces, tener presente que ante un deterioro de estos pacientes, considerar el desplazamiento, el desalojo del tubo traqueal, su obstrucción, el neumotórax a tensión o falla del equipo de ventilación. Recordemos que existen otras medidas para colocar una vía aérea definitiva, donde tendríamos la cricotiroidectomía. La cricotiroidectomía está indicada cuando no se puede conseguir el control de la vía aérea con una bolsa y mascarilla, ¿sí? Y entonces, en estos pacientes va a ser necesaria la cricotirotomía. Recordemos que en la red pediátrica, sí, está contraindicada en niños menores de 12 años, está contraindicada la cricotirotomía debido a que está muy pequeña la membrana cricotiroidea y se puede provocar una lesión de las cuerdas vocales o hasta un desprendimiento de la tráquea. Entonces, en estos niños se puede considerar la, realizar la cricotiroidectomía por punción. Ya ven que se introduce un catéter, que puede ser un catéter del número 18, 20, se dirige en sentido caudal al puncionar la membrana cricotiroidea y ese catéter se conecta al sistema de oxígeno a través de aquí con el oxígeno, la manguerita, se conecta al catéter que ya está dentro de la tráquea y se le puede realizar un pequeño orificio a este catéter para que haya una fuga y se abre a 15 litros por minuto y se obstruye este orificio un segundo y se desobstruye durante 4 segundos. Entonces, un segundo se obstruye y entra presión el oxígeno y durante 4 segundos disminuye la presión del oxígeno y esto nos sirve para ventilar al niño durante 30 a 40 minutos porque lo que va provocando es una hipercapnia progresiva. Esto mientras que ya se tiene la posibilidad de intubar al niño o bien de usar dispositivos supraglóticos como serían la mascarilla laringia, ¿no? Entonces tenerlo siempre presente la cricotirotomía por punción cuando no se pueda intubar a estos niños. Una vez que ya hablamos algo de lo que sería la vía aérea, hablamos de la respiración. Entonces, de la respiración tenemos que puede haber alteraciones en la oxigenación, ¿sí? O problemas de incremento de la acumulación de CO2. Y las causas pueden ser, pues, la presencia de un neumotórax, ¿sí? O la presencia de una contusión pulmonar, o también una broncoaspiración. Son algunas de las causas que pueden provocar esta disminución del oxígeno, así como también una disminución de la eliminación de CO2. Recordemos que aquí es importante tener presente la frecuencia respiratoria. Recuerden que la frecuencia respiratoria disminuye con la edad. Tenemos que, por ejemplo, en el lactante, ¿sí? Es de 30 a 40 veces por minuto la frecuencia. En niños mayores va bajando a 15 a 20 por minuto, ¿verdad? Y el volumen corriente puede variar de 4 hasta 6 mililitros por kilogramo de peso en los lactantes y se dice que puede ser hasta de 10 mililitros por kilogramo de peso durante la respiración, durante la ventilación asistida, ¿sí? Si recuerden que el dispositivo de bolsa y mascarilla
debe utilizarse en pacientes pediátricos en menos de 30 kilogramos. En mayores de 30 kilogramos ya podemos usar el de adulto, pero menos de 30 kilogramos debe ser el pediátrico para evitar un barotrauma, ¿sí? Recordemos que decíamos que la hipoxia es la principal causa de paro cardiorrespiratorio en los niños. Entonces, recordemos que debemos, una principal causa de hipoxia, o más bien, antes de que se presente la hipoxia, se presenta una acidosis respiratoria. Entonces se presenta la acidosis respiratoria y posteriormente se presenta ya la hipoxia. Y recordemos que si ante una mala ventilación, con una mala perfusión, el paciente está en estado de choque, ¿sí? El intento de administrar bicarbonato de sodio da lugar a una hipercamia y acidosis, por lo que estaría contraindicado, ¿sí? Dar el bicarbonato de sodio. Entonces hay que buscar una buena ventilación y una buena perfusión para evitar esa acidosis respiratoria. Dentro de los tratamientos para mejorar la respiración, ¿verdad? Tenemos la toracocentesis y la colocación de un tubo pleural. Entonces tenemos la toracocentesis y el tubo pleural para mejorar la ventilación. Recordemos que puede ser que el paciente pueda tener un neumotórax o un hemotórax o la combinación de los dos, ¿verdad? Un neumo como hemotórax y el paciente puede tener un neumotórax a tensión y entonces estaría indicada la toracocentesis con un catéter. Recordemos que en los niños pequeños, lactantes, la primera costilla que se puede palpar es la tercera costilla. Y entonces la punción se hace en el borde superior de la tercer espacio intercostal, ¿verdad? A la altura de la línea medio clavicular. Ya en niños mayores es a nivel del segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Recordemos que la sonda pleural, que hay que medir su tamaño, viendo la cinta de reanimación de Broselow, ¿sí? Hay que hacer un túnel subcutáneo en donde si lo vamos a poner como se hace en el adulto, en el quinto espacio intercostal, inmediatamente por delante de la línea axilar media, se hace la incisión a la altura del sexto cartílago costal, se hace un túnel subcutáneo, ¿sí? Y ya se perfora el tórax a nivel del quinto espacio intercostal, para que no quede al mismo nivel la herida de la piel sobre la perforación del tórax cuando se retire ya el catéter, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que aquí las características especiales de la intubación orotraqueal, así como también de la ventilación en estos niños, y tener presente que la cricorotiroidomía está contraindicada en niños menores de 12 años y considerar que cuando hay un deterioro rápido de un paciente intubado manifestados por una disminución de la saturación de oxígeno, hay que hacer una revisión de que esté bien intubado, no se haya desplazado, obstruido el tubo, que se haya provocado una motoraza en tensión o una alteración de un defecto del equipo de ventilación. Si ahora vamos a valorar dentro del trauma pediátrico, vamos a valorar la circulación, lo más importante es descartar que el paciente se presente en un estado de hipoperfusión generalizado, el estado de choque, que sabemos que la principal causa de choque en los pacientes politraumatizados es el hemorrágico. Y entonces hay que reconocer el compromiso circulatorio, hay que determinar el peso y volumen circulatorio de los niños y obtener un acceso venoso para administrar líquidos y reposición sanguínea y después evaluar la reanimación adecuada y evitando una
hipotermia, ¿verdad? Entonces hay que reconocimiento de una mala perfusión de los tejidos, ¿verdad? De los órganos. Es importante determinar el volumen, ¿sí? De los líquidos que vamos a administrar en relación al peso del bebé, obtener un acceso venoso para la administración de líquidos y después evaluar la reanimación, cómo va respondiendo el niño, ¿sí? Y entonces para ir viendo las características del compromiso circulatorio, pues tenemos que se requiere una pérdida de más del 30% del volumen circulatorio para que se presente una disminución de la tensión arterial sistólica. Es decir, que los niños tienen una respuesta fisiológica muy importante, ¿verdad? Con una reserva fisiológica, sí, también mayor que el adulto. Entonces vamos viendo más o menos que si por aquí tenemos la PA de volumen del 15, 30, 45% de PA de volumen, ya cuando se pierde el 30%, ¿sí? Aquí tenemos normal lo que sería las constantes vitales. Aquí tendríamos la frecuencia cardíaca cuando, ¿sí? Vamos a tener la tensión arterial. La tensión arterial cuando llega a perder el 30% de su volumen circulatorio, empieza a bajar la tensión arterial, la presión sistólica. Mientras que la frecuencia cardíaca, entonces la tensión arterial, la frecuencia cardíaca va incrementándose. Y cuando llegamos a una pérdida del 45% de volumen circulante, se presenta una bradicardia súbita. ¿Sí? Entonces, hay que tener presente que estos niños tienen una reserva fisiológica muy grande. Cuando se presenta ya la descompensación es porque está muy avanzado el proceso. Aquí estamos viendo que si ha perdido el 45% de su volumen circulante, la frecuencia cardíaca va incrementándose y después presenta una bradicardia súbita. Una descompensación. Lo mismo pues, sucede con el gasto cardíaco. Cuando baja el volumen circulante y está mayor del 30%, también baja el gasto cardíaco junto con la presión sistólica. Recordemos que los datos de hipovolemia son aumento de la frecuencia cardíaca, se presentan alteraciones de una mala perfusión en la piel, ¿verdad? Generalmente esta piel puede ser marmórea, ¿verdad? En zonas de vasoconstricción y vasodilatación. Recordemos que este aumento de la frecuencia cardíaca también puede ser por dolor o por miedo en el niño. También hay una disminución de la presión del pulso de menos de 20 milímetros de mercurio y de la diferencia entre la presión sistólica y presión diastólica, ¿verdad? Las extremidades, muchos de estos niños, sus extremidades están frías, hay una frialdad distal y también hay una disminución del estado de despierto, estado de conciencia, y después ya también tenemos una disminución del gasto urinario. Todos son datos que nos hablan de compromiso circulatorio y una mala perfusión. Recordemos que estado de choque se define como una disminución, ¿sí? De la perfusión generalizada de los órganos, ¿sí? Y recordemos que más o menos para medir la tensión arterial, ¿sí? La tensión arterial sistólica sería 90 más, ¿sí? Dos veces la edad, ¿sí? Entonces, si el niño tiene 7 años, serían 14 más 90. Su presión sistólica sería de 104, ¿verdad? Sería lo normal. Esto sucede generalmente, esta presión sistólica está de 90 más el doble de la edad cuando se ha perdido menos del 30% del volumen circulante. Pero cuando ya se ha perdido más del 45% del volumen circulante,
vemos que la tensión arterial está en menos de 70 más dos veces la edad, ¿verdad? En estado ya de hipoperfusión importante, vemos que la presión sistólica está en menos de 70 más el doble de la edad, cuando ya se perdió más del 45% del volumen circulante. Entonces es importante este tipo de formulaciones para más o menos tener presente cuando ya podríamos decir que hay una hipotensión. Recordemos que la presión diastólica, la diastólica, son dos terceras partes de la sistólica. Muy bien. Recordemos que los signos vitales van cambiando de acuerdo a la edad, ¿verdad? Si hablamos más o menos de niños menores de un año, entonces de 12 meses, su peso más o menos de 10 kilogramos, su frecuencia cardíaca debe ser menor de 160, su presión arterial debe ser más de 60 y su frecuencia respiratoria debe ser menos de 60 y su gasto urinario debe ser por lo menos de 2 mililitros, ¿sí? Por kilogramo de peso por hora. Los 2 mililitros por kilogramo de peso por hora. Si hablamos más o menos ya de niños mayores de 1 a 2 años de edad, con un peso entre 10 y 14 kilogramos, su frecuencia cardíaca debe ser menor de 150, su frecuencia, su presión arterial sistólica debe ser mayor de 70, su frecuencia respiratoria menor de 40 y su gasto urinario de 1,5 mililitros por kilogramo de peso por hora. Si hablamos ya de niños mayorcitos de 3 a 5 años, su peso más o menos oscila entre 14 y 18 kilos, su frecuencia cardíaca ya baja a 140, la presión sistólica más de 75 milímetros de mercurio, su frecuencia respiratoria menor de 35 y su volumen urinario de 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. Ya niños mayores de 6 a 12 años, ya los escolares, su peso más o menos ya de 18 hasta el doble, 36 kilogramos. Presión, su frecuencia cardíaca ya menor de 120, ¿verdad? Su presión sistólica mayor de 80, su frecuencia respiratoria menos de 30 y el volumen urinario pues ya es igual de 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. Y en niños menores o mayores de 13 años, ya su peso va a ser mayor de 36 kilogramos, su frecuencia cardíaca menos de 100, su presión sistólica más de 90, su frecuencia respiratoria menos de 30 y el volumen urinario de también de 1 mililitro por kilogramo de peso. Es muy importante determinar el peso, ¿sí? De niño y su volumen circulante. Recordemos que más o menos para saber el peso, pues hay que preguntarle al cuidador, ¿verdad? A los papás que nos dan el peso, o usar la cinta de reanimación basada en la talla de Broselow, o también existe la fórmula, ¿verdad? De 2 veces la edad, ¿sí? Más 10, ¿verdad? Entonces, si el niño tiene 7 años, son 14 más 10, su peso aproximadamente sería de 24 kilogramos, ¿verdad? Recordemos que el volumen sanguíneo en los lactantes es de aproximadamente de 80 mililitros por kilogramo de peso. Ya en niños de mayores de 1 a 3 años es de 75 mililitros por kilogramo de peso. Y en mayores de 3 años, su volumen de sangre son más o menos de 70 mililitros por kilogramo de peso. Entonces es importante tener presente, ¿sí? Determinar el peso y el volumen circulante de estos niños. Teníamos también lo que sería los accesos venosos.
Entonces, para poder administrar, sí, los líquidos, a veces puede ser una destreza difícil, sobre todo en niños con un choque hipovolémico severo, ¿verdad? Entonces, sí puede ser difícil canalizar a estos bebés. Se dice que las venas anticubitales, ¿sí?, anteriores son las ideales. Se dice que deben ser dos intentos. También se pueden usar la venita, la safena interna, safena magna en los piecitos. Se puede utilizar también. Y, y usar catéteres de calibre adecuado, ¿verdad? Y también, si no se puede canalizar estas venas periféricas, la vía intraósea sería la segunda vía. Generalmente se requiere un equipamiento especial, generalmente en la epífisis proximal de la tibia, ¿verdad? O también las vías intravenosas femorales y yugulares. Y la venodisección, pero se requiere tener experiencia para realizar estas venodisecciones, ¿sí? Entonces, recordemos que la evidencia de hemorragia con PEA del 25, con una PEA del 25% de volumen circulante, ya hay datos francos de los que veíamos de compromiso circulatorio, con los datos de aumento de frecuencia cardíaca y de extremidades frías, disminución del gasto urinario y del estado de despierto, ya son datos de compromiso circulatorio. Y generalmente se van a usar soluciones cristaloides tibias a 39 grados Celsius, ¿verdad? Se calcula volúmenes de 20 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Se pueden seguido de uno o de dos bolos y posteriormente considerar paquetes globulares, glóbulos rojos, a 10 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Ya que existe la reanimación de control de daños con la administración temprana de glóbulos rojos, así como también de plasma fresco y plaquetas. Todo esto con el objetivo de evitar la triada fatal, ¿verdad? De acidosis, hipotermia y trastornos de coagulopatía, ¿sí? Recordemos que los parámetros donde hay una buena respuesta es una disminución de la frecuencia cardíaca, una mejoría del estado de despierto del paciente, un retorno de los pulsos periféricos, ¿verdad? Así como también el color de la piel, aumento de la temperatura en las extremidades, como aumento de la tensión arterial y aumento de la presión de pulso a más de 20 milímetros de mercurio y una diuresis ya entre 1 y 2 mililitros, ¿sí?, por kilogramo de peso por hora, ¿sí? Y entonces tenemos niños que pueden ser buenos respondedores, quiere decir que dejaron de sangrar, o pueden ser respondedores transitorios o no respondedores, que nos hablan que generalmente puede seguir el sangrado o es un choque no hemorrágico, como puede ser la presencia de un hemotórax. Atención, recordemos que el principal parámetro más fidedigno de una buena reposición de líquidos es el gasto urinario, que decíamos en lactantes, de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso por hora, en niños mayores de 1 a 1,5, en adolescentes y adultos 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora. Entonces es importante colocar un catéter urinario en estos niños. Entonces, estamos viendo que es muy importante tener presente en estos niños, ¿sí?, los datos clínicos de estado de choque,
que tienen una respuesta fisiológica muy vigorosa, pero una vez que se alcanza esta respuesta, se abate, presentan una bradicardia severa cuando ya perdió el 45 de volumen circulante. Y tener presente estos parámetros de las características de frecuencia cardíaca, tensión arterial, respiratoria y gastrourinario, de acuerdo a la edad, ¿sí? Dentro del trauma pediátrico es muy importante lo que es la termorregulación, ya que tienen alta proporción entre el área de superficie corporal y la masa corporal, ¿sí? Lo que aumenta el intercambio de calor y entonces esto favorece la pérdida de temperatura. Entonces provoca una hipotermia debido a este intercambio, ¿verdad? De la relación de la superficie corporal con la masa corporal y que estos niños tienen un aumento de su tasa metabólica. Su metabolismo es más rápido, es mayor, tasa metabólica, y lo que comentábamos, tiene una piel delgada, menor cantidad de grasa estos bebés. Y recuerden que la hipotermia lo que provoca es un aumento de la prolongación de la coagulación. Entonces favorecen una coagulopatía. Por eso es importante tener lámparas de calor ahí en el servicio de urgencias, también tener mantas térmicas y mantener caliente la habitación. Acuérdense que las salas de urgencias deben estar entre 20 y 24 grados Celsius, ¿sí? Y recordemos que es importante en relación, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar. Se ha visto que niños que necesitaron reanimación cardiopulmonar en la escena ahí donde fue el accidente, ¿verdad? Y se recuperan antes de llegar al centro de trauma, tienen más o menos un 50% de posibilidades de recuperación. En cambio, los niños que presentan paro cardiorrespiratorio y que llegan en paro cardiorrespiratorio al servicio de urgencias, su pronóstico es muy sombrío. También estos niños que están en reanimación cardiopulmonar ya por más de 15 minutos y sus pupilas están fijas, ¿sí? Propiamente no tienen posibilidades de reanimación, de salir de sobrevida, ¿sí? Si hablamos de algunas características de lesiones de algunos segmentos corporales, tendríamos el trauma torácico. Este trauma torácico se dice que más o menos está presente en el 8% de todas las lesiones, ¿sí? Y muchas de las veces son lesiones múltiples. Lo que decíamos de una superficie corporal pequeña, los órganos muy próximos tienen lesiones múltiples y frecuentemente lo que comentábamos, presentan contusiones pulmonares sin fracturas costales, por las características que decíamos del esqueleto flexible y no calcificado de estos niños, ¿verdad? También vemos que las lesiones de mediastino no son frecuentes por la misma elasticidad de sus tejidos, es decir, como la ruptura de diafragma, la lesión o ruptura del arco de la aorta o del árbol traqueobronquial son mucho menos frecuentes debido a la elasticidad de sus tejidos. Recordemos que si el niño presenta fracturas costales, nos está hablando de la alta energía del trauma. Recordemos que el tratamiento es drenaje pleural
y en algunas ocasiones necesitarían una toracotomía, que es menos frecuente. Si hablamos del trauma abdominal, el trauma abdominal la mayoría de las veces son trauma cerrado. Generalmente es por caídas, por accidentes vehiculares, ¿verdad? Y entonces, si tenemos un niño con hipotensión, con trauma contuso o cerrado o penetrante de abdomen, generalmente va a requerir cirugía inmediata. Entonces aquí la situación hemodinámica es la que va a dar la pauta del tratamiento, ¿sí? Recordemos pues, que en los lactantes recién nacidos se va a complicar el examen abdominal porque está el niño angustiado, ¿verdad? Y si está distendido, pues hay que colocar una sonda orogástrica, si son niños pequeños. Si hacen niños mayores, se puede poner nasogástrica, ¿sí? Para disminuir la distensión abdominal. También es importante realizar la descompresión vesical con un catéter vesical, también para medir la diuresis, y también podemos usar anexos. Los anexos en la exploración de abdomen, pues sabemos que es la tomografía axial computada, el ultrasonido enfocado al paciente en trauma, el FAST, y el lavado peritoneal diagnóstico. Recordemos que la realización del ataque abdominal está indicada en trauma cerrado contuso, sin alteraciones hemodinámicas. Recuerden que una contraindicación para trasladar al paciente a los estudios de imagenología es la presencia de estado de choque o una inestabilidad hemodinámica. Entonces, traumatismo cerrado, pero sin alteraciones hemodinámicas, estaría justificado hacer la tomografía, que generalmente debe hacerse con contraste. Puede ser con contraste de la vía digestiva alta, baja e intravenoso, que es de triple medio de contraste. Entonces, está indicado sin anomalías hemodinámicas y muchas veces se requiere estar la presencia temprana del cirujano, ¿verdad? Porque vamos a ver que si tiene un trauma abdominal cerrado sin alteraciones hemodinámicas, puede ser que en ese momento no requiera tratamiento quirúrgico, pero hay que hacer exámenes este, seriados en esos pacientes porque pudiera presentar una descompensación brusca a ese paciente. Entonces, se dice que está justificado obviar una tomografía de abdomen, ¿sí? Antes del traslado a otro centro. Entonces, si la complejidad de las lesiones del paciente supera mis recursos de equipamiento, recursos humanos, porque no tengo el cirujano, es justificado obviar la tomografía, ¿sí? Para trasladar al paciente, ¿sí? A un otro centro si se carece del apoyo quirúrgico. Recuerden que la realización del ataque en estos niños muchas veces va a requerir la sedación y que también incrementa la posibilidad de cánceres letales. Se dice que de uno de cada 1000 se llega a poder presentar estos cánceres letales. Por lo tanto, la necesidad de un diagnóstico preciso de lesión debe ponderar el riesgo de la malignidad tardía. Entonces, hay que indicar la TAC a menos que los resultados cambien el manejo que yo estaba dando al paciente. Hay que usar las dosis menores de radiación y solamente evaluar el área de interés. Entonces, primero, está justificado obviar una tomografía, ¿sí? Si el paciente va a ser trasladado a otro centro. Y también, sí, tener presente los cánceres letales de uno de cada 1000, ¿sí? Por lo tanto,
debe estar totalmente bien justificado de realizar la tomografía si los resultados de la tomografía pueden modificar el manejo de mi paciente. Por otro lado, tenemos el FAS, este ultrasonido enfocado en el paciente con trauma. Tiene la característica que no es invasivo, se puede repetir, ¿sí? No, no usa radiación ionizante, aunque sabemos que tiene inconveniente que es totalmente dependiente del operador y que lo que va a detectar es sangre intraperitoneal, no detecta sangre retroperitoneal, ¿sí? Y entonces, si tenemos una pequeña cantidad de sangre intraperitoneal y el paciente está hemodinámicamente compensado, dinámicamente normal, estaría justificado hacer una tomografía, porque el FAS no me detecta la sangre, ¿sí? Intraperitoneal, pero no me dice de qué órgano proviene esa sangre. En cambio, la tomografía sí me va a poder determinar que esa sangre pudiera venir de una laceración del vaso o del hígado, ¿verdad? Entonces estaría justificado en este caso. Ahora, el lavado peritoneal diagnóstico debe realizarlo el cirujano, porque va a ser un procedimiento invasivo donde se utilizan 10 mililitros de solución isotónica, 10 ml por kilogramo de peso, ¿sí? Tibia, 39 grados Celsius. Esto es un procedimiento invasivo que va a modificar las exploraciones abdominales subsecuentemente, por eso se recomienda que lo haga el cirujano y está indicado cuando no tenemos, ¿sí? El FAS ahí disponible. Recordemos que el FAS tiene más bien, el lavado peritoneal diagnóstico, al contrario del FAS, los dos detectan sangre intraperitoneal, pero el lavado peritoneal diagnóstico me detecta también perforación de víscera hueca, ¿sí? Si encuentro levaduras, bilis o bacterias, ¿sí? Un gran positivos durante el análisis del lavado peritoneal diagnóstico, ¿verdad? Entonces solamente lo debe realizar el cirujano. Entonces ahí vamos viendo algunas características, ¿sí? De la termorregulación, que es importante mantener en los bebés, las características del trauma torácica y también del trauma abdominal, en donde estamos observando que aquí en el trauma abdominal, él puede ser que sea un manejo no quirúrgico por trauma abdominal, ¿verdad? Por lesión de órganos sólidos en donde esté el niño hemodinámicamente estable. Entonces ya detecté una lesión en el FAS, salió positivo para sangrado, hicimos la tomografía, está hemodinámicamente estable el niño y encontramos una laceración del vaso grado 3. Entonces aquí es muy importante, ¿sí? Ir haciendo exploraciones sí, seriadas, exploración seriada de ese niño, de sus constantes hemodinámicas, del abdomen, si no tiene datos de peritonitis. Y entonces, pero siempre y cuando estas exploraciones seriadas se hagan en un centro que cuente con todas las posibilidades quirúrgicas, porque en caso de descompensarse el niño, va a ser necesaria una laparotomía exploradora. Entonces, es importante que en nuestro centro hospitalario estemos conscientes de que si vamos a hacer un manejo no quirúrgico del trauma abdominal cerrado en ese niño, que está hemodinámicamente compensado, que contemos con todos los recursos quirúrgicos. Entonces, si en la tarde no va a haber cirujano o no hay quirófano disponible, inmediatamente hay que trasladar a este niño a otro centro traumatológico para que continúe su manejo y en el caso de haber una descompensación por un resangrado de ese vaso que ya detectamos que estaba lesionado en la TAC abdominal, poder realizar la laparotomía de urgencia, ¿verdad? Entonces debe ser
bajo la supervisión de un cirujano en cuidados intensivos y en centros que tengan todas estas capacidades, ¿verdad? Ahora, si hablamos de lesiones específicas de vísceras abdominales, eh, vemos que son más frecuentes en niños, decíamos, en forma de lesión de varios órganos, ¿verdad? Y, por ejemplo, lesiones del epigastrio por un manubrio de la bicicleta, ¿verdad? O por lesiones del cinturón de seguridad, o desafortunadamente hasta por maltrato infantil. Podemos tener en los niños lesiones contusas del páncreas, son frecuentes. También podemos tener perforaciones de intestino cerca del ángulo de Treitz, ¿verdad? Así como también abulsión de la raíz del mesenterio. También es más frecuente las lesiones vesicales, debido a que todavía la pelvis menor o la pelvis que está por abajo del anillo pélvico es pequeño y entonces tenemos una vejiga suprapúbica y entonces en lesiones de hipogastrio, trauma abdominal cerrado de hipogastrio puede lesionarse la vejiga de estos niños, ¿verdad? Ahora, si allá hablamos del traumatismo cráneoencefálico, que son las principales causas de muerte en los niños, generalmente se debe a por accidentes automovilísticos, ya que el niño vaya en bicicleta, sea peatón o vaya de pasajero. También tenemos por caídas y por maltrato infantil, ¿verdad? Y entonces estos niños pueden tener una hipotensión más hipoxia, y esto va a llevar a un daño cerebral secundario. Entonces recordemos que las dos prioridades en el manejo del traumatismo craneoencefálico es decir, evite hipotensión, evite hipoxia para evitar un daño cerebral secundario. Entonces recordemos que los niños tienen tamaño de la cabeza muy grande, se duplica a los 6 meses, ya se duplicó su cabecita, ¿verdad? Y más o menos ya tienen el 80% del tamaño de la cabeza de un adulto a los 2 años de edad. Eso nos habla del crecimiento muy importante del cráneo de estos niños. Tienen un espacio subaracnoideo pequeño, lo que disminuye la flotalidad del cerebro y entonces ya una disminución de ese, vamos a decir, cojín hidráulico que se tienen para en el traumatismo cráneo encefálico. Se dice que el resultado del traumatismo craneoencefálico en niños es mejor que el adulto, siempre y cuando en niños mayores de 3 años, pero en niños menores de 3 años tienen peor pronóstico. Es importante entonces evitar una hipotensión, y evitar una hipoxia y de esa forma evitar, decíamos, un daño cerebral secundario. Se debe sospechar una lesión grave en niños pequeñitos, cuando tengan fontanelas tensas o separación de las suturas, en donde nos está hablando de un aumento de la presión intracraneal, aunque el niño todavía no en coma. Es frecuente en los niños que presenten vómitos, que si son recurrentes, más de dos, hablan de un aumento de la presión intracraneal. También es más frecuente las convulsiones postraumáticas en los bebés, ¿verdad? Y por otro lado, el presencia de edema cerebral nos puede provocar un aumento de la presión intracraneal y por lo tanto una disminución de la presión de perfusión cerebral. Es muy importante la valoración de la escala de coma de Glasgow, que ya ven que en niños menores de
4 años, la respuesta verbal no es valorable igual que en niños mayores, ¿verdad? Y entonces, si el niño presenta sonrisa, le damos 5 puntos. Si presenta llanto, pero es consolable, le ponemos 4 puntos. Si es un llanto persistente, una irritabilidad persistente, le ponemos un 3. Si está inquieto, sí, agitado, le ponemos un 2. Y si no hay ninguna respuesta, le ponemos un 1 dentro de la evaluación de la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Recordemos que para disminuir la presión intracraneal se pueden usar soluciones salinas hipertónicas, ¿verdad? Al 3%, o también soluciones hipertónicas como el manitol. Y para las crisis convulsivas, pues generalmente damos el levetiracetam o la fenitoína en la fase aguda. Hay que realizar un monitoreo rápido del ABCDE para evitar la hipotensión y la hipoxia, ¿verdad? Y tener presente una intubación orotraqueal temprana también en estos niños. Muy bien. Si hablamos de lesiones de médula espinal, ¿sí? Recordemos que existen diferencias anatómicas y que se presentan hasta en el 5% de estas lesiones de la médula espinal en edad pediátrica. Recordemos que los cuerpos vertebrales se encuentran en condiciones normales ligeramente acuñados hacia adelante, ¿verdad? Se desplazan, las facetas articulares están planas, tienen laxitud de sus ligamentos, por eso no es raro que tengamos lesión de la médula espinal sin evidencia de alteraciones en las radiografías de columna cervical frecuentemente, ¿verdad? Entonces, lesión medulares sin alteraciones radiológicas. Recordemos que se pueden presentar en forma normal subluxaciones con desplazamiento de C2, C3, ¿sí? En niños menores de 7 años. Entonces tenemos presente estas variantes anatómicas de subluxaciones C3, C4, o también decíamos C2, C3, y también de C3, C4, más frecuentemente como variantes anatómicas, ¿verdad? Entonces tenemos presentes estas características y que hay lesión de la médula espinal sin anormalidades radiológicas más frecuentes de los niños, ¿verdad? Esto se presenta hasta en 2/3 partes de los niños, ¿sí? Ahora, si hablamos de lo que sería el músculo esquelético, debemos realizar el diagnóstico de fracturas, no confundir con los discos de crecimiento, ¿verdad? A veces es difícil diagnosticar fracturas por la falta de mineralización y por los discos de crecimiento, ¿verdad? Y recordemos que si encontramos fracturas de diferente temporalidad, hay que descartar maltrato infantil. Y entonces recordemos que el maltrato infantil, sí, se define como cualquier lesión que reciba el niño, ¿sí? De parte de los padres o de los cuidadores, sería un maltrato infantil. El homicidio es la principal causa de muerte, ¿sí? Intencional en el primer año de vida. Entonces, el maltrato infantil, desafortunadamente, está presente y es la primera causa de, ¿sí?, homicidio en los niños menores de un año, ¿sí? Este trauma no accidental puede provocar lesiones severas y su tasa de mortalidad se considera
6 veces mayor que los que sufren una lesión accidental, ¿sí? Entonces, esto se ve sobre todo en niños menores de 2 años. Recuerden que existen algunos hallazgos que nos hacen sospechar en maltrato infantil, ¿verdad? Como sería la discrepancia entre la historia y las lesiones que podemos ver nosotros en la exploración física, ¿verdad? Eh, Retardo en la buscar la atención médica, ¿sí? Historial de traumas repetidos, ¿sí? Y que la historia cambia entre los padres o los otros cuidadores. Y a la exploración física encontramos moretones multicolores de diferente temporalidad, ¿verdad? Lesiones previas con cicatrices de cigarros, fracturas curadas, ¿verdad? Lesiones en área genital, perineal, así como también fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años, que su deambulación no es tan importante, antecedentes de vísceras lesionadas, ¿verdad? Hemorragias retinianas y quemaduras. Entonces hay que estar siempre presente, atentos a estos datos del interrogatorio y datos físicos que nos hagan sospechar de maltrato infantil e inmediatamente avisar a las autoridades correspondientes.